En su pseudodoxia epidémica de 1646, que sigo en la magnífica edición digital de James Eason en la Universidad de Chicago, no voy a decir Chicago, a partir de la sexta de 1672, Sir Thomas Browne condena la confusión en la Vulgata de San Jerónimo entre Keren y Karan, esto es, entre cuerno y brillar, que es una cualidad del cuerno. Pero en sus interesantísimas y abundantes notas, Eason, además de recordar, como suele hacerse, que San Jerónimo dice en sus comentarios a Ezequiel que el hebreo entiende cornuta como glorificata, recoge la respuesta de Alexander Ross en su Arcana Microcosmi de 1652, que defiende la lectura de San Jerónimo porque Aquila, el rabí Aquila, la I es larga, pero bueno, también se podría latinizar diciendo Aquila, pero bueno, la I es larga. El rabino Aquila tradujo queratodes. Esto, sin embargo, es una reconstrucción tenida por cierta en el siglo XVII, ya que es el propio San Jerónimo el que preserva ese fragmento de la traducción perdida de Aquila, revisada por Rabí Akiva, ni más ni menos que por Rabí Akiva. Debería ser la traducción ejemplar, clásica, fundamental, el pilar de la escriturística rabínica o de la escuela rabanita, que es la inmensa, que supone la inmensa mayoría de la judería actual frente a los muy pocos caraítas. La traducción de Aquila presenta en la también perdida Exapla de Orígenes. Lo conserva San Jerónimo, pero traduciéndolo al latín en sus comentarios a Amós. Unde y así en el Éxodo junta, de acuerdo con el hebreo, en el Éxodo, Iuxta Hebraicum et Aquilae editionem legimus, et Moises nesciebat, cuia cornuta erat species, aliud facies, vultus eius. Es San Jerónimo el que nos dice que Aquila, en griego, traduce cornuta erat species, que cornuda era su rostro, su aspecto, su faz, vamos, su rostro. Species, rostro. Y no solo eso, Johann Gottlob Karpov en su Apparatus Historico-Criticus, Antiquitatum et Codicis Sacri et Gentis Hebraeae de 1748, aunque considera que la traducción literal es un error, reconoce que no se trata de dos palabras distintas como pretendía Sir Thomas Browne, sino de una sola, y que los rabinos han seguido interpretando el esplendor de Moisés. Por cierto que esplendor es lo que traduce precisamente lo que... E incluso podría buscarlo porque al tratar de Moisés en el Islam, que ahora nos ocuparemos de eso, naturalmente, pero al tratar de Moisés en el Islam, estuve viendo algún libro y creo que no me sería difícil volver a encontrarlo si busco los cuernos de Moisés en el Islam. Sí, buscando esto y buscando en Google Libros, encontré... Bueno, hay una monografía, el Moisés cornudo en el arte y el pensamiento medieval, de Melinkov. Aquí está un libro de un tal Stephen J. Vicchio, de 2008, Figuras bíblicas en la fe islámica. Bueno, menudo estropicio, porque aquí está Moisés y los cuernos. Pues cita este pasaje de Sir Thomas Browne, pero dice, bueno, tiene que ser un poco más adelante, aquí está. En tiempos más modernos, Sir Thomas Browne, 1605-1682, polímata y erudito inglés, escribió un ensayo titulado sobre
pintura sobre las representaciones de Moisés con cuernos y nos dice que él prefiere la traducción de Tremelio Scrofa, un judío romano del siglo II. Yo he leído el texto de Sir Thomas Browne y no me consta semejante cosa, semejante afirmación verdaderamente extraña. Y es que, claro, me he dado cuenta de que Sir Thomas Browne, bueno, ahora no recuerdo, pero citará la traducción de Tremelio, que es, bueno, la que sirvió de base a Milton para su traducción de las Lamentaciones de Jeremías. Imagino que no lo citará por su nombre completo, está hablando de Giovanni Emanuele Tremelio, y entonces al ver solo Tremelius, sin más, es evidentemente la traducción de la que debe hablar, Sir Thomas Browne. Pues viendo solo Tremelius, yo creo que habrá buscado, claro, porque es Giovanni Emanuele Tremelio y Manuel Tremelius, pues habrá buscado así Tremelius por las bravas, ha hecho una de Pópulo Bárbaro, ha buscado Tremelius, y el caso es que lo primero que me sale al buscar Tremelius es Tremelius, tal cual. O sea, tengo que añadir Scrofa para que me mande a Tremelius Scrofa, Lucius Tremelius Scrofa, cuestor en el año 143 a.C., Gneo Tremelius Scrofa, cuestor en el año 73, Gallo Tremelius Scrofa, pretor, y Gneo Tremelius Scrofa, que gracias al de Re Rústica de Columela tenemos algunos de sus escritos sobre. Ninguno de estos puede ser judío, evidentemente. Ninguno de estos Tremelius Scrofa tiene nada de judío, como iban a ser cuestores. Además, el del año 73 fue derrotado por Espartaco. ¿Cómo iban a ser judíos? Por favor, no tiene ningún sentido. Ha hecho una auténtica burrada yendo al primer diccionario que habrá pillado y cogiéndola. No. Immanuel Tremelius o Giovanni Emanuele Tremelio. Pero, en fin, bueno, que quede claro. Todo esto a propósito de la traducción que prefiere Sir Thomas Browne, que es Splendor, y también la prefiere Johann Gottlob Carpzov, también habla del esplendor, pero bueno, él reconoce que los rabinos han seguido interpretando este esplendor de Moisés como los cuernos de su magnificencia, para lo cual trae como ejemplo a Rabbi Selom. No hay que confundir las traducciones literales con sus interpretaciones toscas. En su edición de Sir Thomas Browne, James Eason da como la primera representación de un Moisés cornudo un manuscrito de la paráfrasis del Frico o Heptateuco inglés antiguo del siglo XI que ilustra la palabra Gehirnet, cornudo, sin duda desprovista del valor metafórico de los cuernos en el próximo Oriente antiguo del que habla Brevard Springs Childs, citado en la edición políglota, de San Paulo, de las ediciones San Paulo, en la edición políglota evidentemente del Éxodo, la edición políglota del Éxodo, que vamos a buscar el pasaje, vamos a ver el 34, Génesis 34, al final 29. Sí, bueno, creo que no es exactamente el 34 o es el 29. Bueno, pues ahora, estupendo, se me ha olvidado en qué libro. Bueno, mientras tanto veamos que esto tiene el texto hebreo de la Stuttgartensia, con análisis de cada palabra, el texto de la Vulgata Sixto Clementina y el texto de los 70. Y ahora mismo, vale, de acuerdo, parece que no es el 34, que se me ha ido. Busco simplemente cuernos de Moisés, de una manera más
más científica y más habilidosa que eso de buscar de coger al primer tremelio los cuernos de Moisés. Yo creo que si voy directamente a Wikipedia me dirá el libro del... ¡Qué tontería! Debería haber marcado... Yo creo que es en el 34. Vamos a ver, la primer... Éxodo, sí, 34-29, sí, es morir de éxito, morir de hacer las cosas bien. 34-29. Ah, ya sé lo que está pasando, que me he traído el Génesis también para presumir de que tengo 2 volúmenes. Mañana creo que voy a conseguir otros 2 más. Claro, este lo tengo a lo mejor desde hace 10 años y este me lo han traído esta semana. Bueno, claro, estaba aquí presumiendo, estaba viendo el Génesis, perdón. Volvamos al Éxodo, sí, 34 del Éxodo, no sé por qué. 34 del Éxodo. Si es que 34 del Éxodo, 29. Sí. 29, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, eso es. Bien, pues aquí tenemos, como digo, el texto hebreo con comentario gramatical y comentario de cada palabra. Aquí la traducción más literaria italiana, la Vulgata Sixto Clementina, y los 70, que como sabemos no es una traducción literal, ni muchísimo menos, como la de Aquila o la de Aquila es que es muy literal, la de San Jerónimo está en el justo término. Bueno, pues aquí en la nota se apela a Childs para explicar el sentido que tienen los cuernos en el antiguo Oriente Próximo, en el próximo Oriente Antiguo. Pero también es cierto que en esta, por otro lado, magnífica edición, no se da la palabra a San Jerónimo para que justifique su traducción, que como hemos visto, en este pasaje lo hace 3 veces. En el comentario a Ezequiel, creo que es también en el comentario a Isaías, aunque no estoy muy seguro ahora, y en el comentario a Amós. En el comentario a Amós está la clave. Yo he traducido esto porque el rabino Aquila traduce cornuda, como he hecho yo. Es una traducción que, como hemos visto, es más que defendible y no se debe a un error, cosa que sus detractores, a poco que sepan algo de hebreo, no pueden sostener, aunque quieran. Por cierto, que aquí tenemos una representación de... Perdón por acercarme demasiado. Eso es, aquí tenemos una representación de Moisés cornudo, de Moisés ahí con su buena cornamenta, con sus buenas defensas, que procede de la Biblia de Sá en Turín, está en la Biblioteca Real de Turín, manuscrito Varia 200, folio 79 vuelto. Bien, esto está en la Biblioteca Real de Turín, este Moisés cornudo. Queda solo por dar cuenta y razón de si el Zul Karnain, es decir, el bicorne del Corán, es también Moisés. En primer lugar, hay que decir que juega contra esta interpretación el dual Karnain, ya que el Éxodo no dice que Moisés tenga 2 cuernos que le salen de la cabeza, como rudimentariamente interpretó el primitivo pintor inglés y luego otros muchos artistas, hasta llegar a Miguel Ángel, sino que lo que dice es que salen de su tez, de la piel de su cara. Lo más probable es que Zulkarnain sea Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, que proclamaba ser hijo de Amón y se representaba con sus cuernos en las monedas. Jacobo de Sarug lo pinta en un sermón dando gracias a Dios por los cuernos sobre su cabeza, aunque entre los musulmanes no hay unanimidad. Tabari supone que es porque conquistó los 2 cuernos del mundo, y en ese sentido he visto antes, he estado viendo volúmenes sobre miniaturas musulmanas de Aristóteles, de Alejandro Magno, de los grandes personajes clásicos,
y he encontrado, o sea, Alejandro siempre aparece con la cabeza cubierta, así que no sabemos si tiene cuernos o no. Aparece o con turbante o con casco, en todo lo que yo he encontrado y en todo lo que está aquí. Si nos vamos al final, pues encontraremos unas cuantas, unas cuantas imágenes de Alejandro Magno, y todas estas, por ejemplo, esta es de los poemas de Nizami, de los 5 poemas de Nizami, de Hamza, los Hamza, número 22. Número 22 de la... No, pero esto está 20... Bueno, da igual, todo esto es Alejandro, igualmente. Es que número 22, pero ¿dónde está el número? Esto es pone 28. Quiero decir que pasa del 21 al 28. Bueno, quizá por eso me costó bastante menos, porque estaba de oferta. Pero bueno, digamos que si nos vamos al número 21, claro, el número 22 supongo que será... No, este es el 16. Pero vamos, que da igual. Número 16. Eso sí lo puedo enseñar porque se ve en buenas dimensiones. Número 16, también de Hamza. Iskandar, servido por... Sí, vale. Alejandro... Aquí tenemos una imagen grande de Alejandro Magno, que va a ser fácil verla. 16, bien, pues como digo, está con la cabeza cubierta. Claro, entonces no sabemos si tiene cuernos o no. Es Alejandro Magno con Kai Khusrau, con Cosroes, y no sabemos si tiene... Bueno, en fin, que no les vemos los cuernos. Lo que sí que he visto en un manuscrito de una obra de Al-Jahiz es a Alejandro Magno con una corona con 2 cuernos salientes, que imagino que está inspirada en la idea de Tabari de que es que conquistó los 2 cuernos del mundo. Pero por otro lado tenemos a Wahb ibn Munabbih, que dijo que también se llamó bicorne al rey Imiarita al-Raid. Al-Biruni, en su Kitab al-Azhar al-Baqiya al-Qurun al-Jaliya, no solo consideró a muchos posibles Zulkarnain, sino que se decantó por uno bastante insólito, que no es el habitual entre los comentaristas y exégetas. Las listas y las propuestas han ido aumentando con los comentaristas, llegando a un número increíble de bicornes, a los que podemos añadir los de la tradición occidental, como es el caso de Atila, también nombrado por Sir Thomas Browne. Pero parece que debemos excluir de estas listas a Moisés, y que la grosera lectura de la metáfora bíblica es privativa de Occidente, aunque también hay que reconocer que no es nada fácil seguir con el pincel las imágenes literarias de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Eso de la espada de doble filo. Aunque también hay que reconocer que nuestro Moisés con cuernos es tan absurdo como el Napoleón con cresta que pudiera pintar quien leyera este pasaje de los cuernos de Don Friolera de Valle Inclán. El teniente Cardona dice: Napoleón era procedente de la Academia de Artillería. Y el teniente Campero responde: puede ser, pero el general Morillo, que le dio en la cresta, procedía de la clase de tropa y había sido mozo en un molino. Eso sí, tan malo como esto es quebrarse de sutiles queriendo identificar a Moisés con Museo, con Amón, con Júpiter Amón, con Júpiter Sabacio y Baco Sabacio, el Baco de los misterios dionisíacos, o con el dios Merur o Mnevis, idea que a base de manipular las interpretaciones hebemeristas de Hecateo de Abdera y Diodoro de Sicilia, algunos autores como el pseudo-Eupólemo, citado por Alejandro Polihistor y Eusebio de Cesarea, o como el pseudo-Justino, acaban haciendo llegar hasta Hugo Grocio. Ni más ni menos que Hugo Grocio también se devana los sesos con estas cosas, con estas interpretaciones interpretaciones egipcíacas de Moisés, y además Hugo Grocio alega la autoridad de Ibn Ezra en lo que es, sin duda, una espectacular sobreinterpretación.